La venganza de los muertos. Fíjate bien en esta historia del oeste, porque aquí un viejo adagio del campesinado colombiano cobra vida con toda su crudeza. El refrán dice así: quien las hace meando, las paga cagando. Y créeme, no hay verdad más grande bajo estos cielos. Cierta mañana, 6 hombres llegaron a la granja de Don Abel, un ganadero adinerado, de carácter rígido, pero también justo y bondadoso. Sin mediar palabra, los forasteros encañonaron al personal de la finca, amarrándolos de manos y pies y encerrándolos en una habitación para evitar que pudieran dar aviso o entorpecer sus planes. Aún no terminaban de cometer aquel acto vil cuando, a la distancia, uno de los asaltantes divisó un grupo de jinetes que se acercaban al trote. Con voz gritona, dio la alarma a sus compinches, quienes, en cuestión de segundos, buscaron resguardo en el establo, barriles y corredores, dispuestos a defenderse de cualquier desenlace. Los jinetes no eran otros que Don Abel y 2 de sus vaqueros, que regresaban del campo luego de terminar sus labores. Antonio, uno de los acompañantes, quien primero notó algo extraño, frenó su caballo en seco y levantó la mano para alertar a los demás. ¿Qué pasa, Antonio?, preguntó Don Abel, entreabriendo los ojos hacia el caserío. Algo no anda bien, Don Abel. No hay un alma en los alrededores, ni los perros ladran, ni se escucha a los peones. Además, creo haber visto a alguien tirarse detrás de un barril, allá en los establos, dijo Antonio, su voz baja. Don Abel frunció el ceño y asintió. Ahora que lo mencionas, es cierto. Esto no es normal. Desde la distancia, intentaron descubrir qué ocurría, pero todo parecía quieto. Demasiado quieto. Un gran silencio se podía percibir. Antonio, desconfiado, propuso: haré unos disparos al aire, a ver si algo se mueve. Hazlo, ordenó Don Abel, sin más. Antonio desenfundó su revólver y, sin pensarlo 2 veces, vació los 6 tiros al cielo. El ruido de las detonaciones apenas se había apagado cuando, como respuesta del mismo infierno, decenas de disparos brotaron desde la casa y los establos. El enfrentamiento fue inmediato y desventajoso. Don Abel y sus 2 hombres apenas alcanzaron a refugiarse tras unos matorrales, disparando a ciegas, sin puntería ni experiencia real. Ellos disparaban torpemente sin darle a nada, mientras los atacantes respondían con certeza. Las balas zumbaban alrededor de sus rostros, rasgándoles las ropas, rozándoles la piel, cortándoles el aliento. Don Abel, que nunca en su vida había disparado en serio, solo apretaba el gatillo guiado por el miedo. Sus peones, igual que él, apenas entendían cómo disparar. Los maleantes, en cambio, eran diestros y fríos. Uno a uno, como si cortaran caña, fueron cayendo los hombres de Don Abel. El polvo se mezcló con la sangre y en cuestión de minutos, los 3 cuerpos quedaron tendidos en el suelo, inmóviles, abrazados por la tierra que tanto habían trabajado. La mañana, antes luminosa, ahora era un lamento apagado bajo el sol indiferente. Uno de los maleantes, al notar que las resonancias de los disparos se habían extinguido en el aire, se aproximó con cautela. Se acercó a los cuerpos inertes. Al comprobar que ninguno de ellos respiraba, sonrió con esa mueca amarga de los que han perdido el alma. Aún así, por si el destino quisiera jugarles una mala pasada, desenfundó su revólver y, sin titubear, disparó un tiro de gracia en la frente de cada uno. 1, 2, 3. El estruendo asesino de los disparos terminó con la vida de todos aquellos hombres de buena labor de manera definitiva. Luego del exterminio, los cuatreros no perdieron tiempo. Saquearon la granja con brutalidad, arrancando todo lo que tuviera algún valor: ganado, herramientas, dinero, víveres. No hubo compasión, ni pausa, ni un solo gesto de piedad. Como insectos necesitados, arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, y al cabo de un rato, no dejaron más que ruinas detrás ellos. Un silencio triste, de esos que pesan en el corazón como una piedra. Luego de varias noches cabalgando lejos de la sangre, los cuatreros, según ellos, decidieron tomarse un merecido descanso. Armaron campamento en una zona apartada, al pie de un río silencioso.
Llevaron el ganado hasta la orilla para que bebiera agua fresca y descansara del largo viaje. Reían. Bebían. Hablaban como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en el pueblo, los cuerpos de Don Abel y sus 2 trabajadores fueron velados en la pequeña capilla. La tristeza era grande, las campanas doblaron lento, y cada campanada retumbó en los corazones humildes que se acercaron a despedirlos. Los enterraron al día siguiente, en una misma fosa del cementerio viejo, bajo un cielo nublado y sin canto de aves. Murieron, sí. Pero no solos. Fueron muchos los que lloraron su partida, y entonces, esa noche, sucedió lo impensable. Hacía mucho tiempo que no llovía en la región. Años, quizás. Pero justo esa noche, el cielo se rompió. Llovió como si Dios mismo llorara con rabia. Los truenos sacudían la tierra y los rayos rasgaban la oscuridad como azotes cósmicos. El viento golpeaba las ventanas, los techos crujían y hasta los animales se escondían temblando. Algo anunciaba aquella tormenta. Un llanto trágico de la naturaleza. Una advertencia. Un presagio. Dicen que alguien, o algo, caminó entre las calles del pueblo. Lo vieron, o creyeron verlo, una figura alta, con sombrero vaquero, mojado por la lluvia, avanzando lento, muy lento. Un hombre juró que el forastero se quitó el sombrero y se acarició la frente, como quien recuerda algo. Una mujer aseguró que escuchó sus espuelas, y que sonaban como si rasgaran el alma, no como espuelas comunes, sino como sonajeros arrastrándose por dentro del pecho. Nadie pudo ver su rostro. Nadie se atrevió a seguirlo. Pero todos coinciden en algo: esa noche no fue normal. Pasados 2 días de descanso, los cuatreros reanudaron su travesía, arreando con esfuerzo el ganado robado. Avanzaban de río en río, o de río a lago, procurando mantener las reses vivas y fuertes. Eran hombres experimentados, curtidos por el monte y la violencia, pero aún así, algo en el ambiente comenzaba a calarles hondo, aunque no quisieran admitirlo. Aquella noche fue distinta. No llovía. Ni siquiera chispeaba. Y sin embargo, el cielo se iluminaba como si una tormenta invisible estuviera desgarrando las nubes en silencio. Relámpagos centelleaban una y otra vez, pero no sonaban con ellos ni un trueno, ni un soplo de viento. Solo la luz, blanca y pálida, iluminando intermitentemente los árboles y los rostros de los bandidos. «Qué raro», dijo uno, mirando al firmamento. «Se ve todo, pero no se oye nada». «Como si el cielo gritara por dentro», murmuró otro, apagando el cigarro con el dedo, sin sentir dolor. Esa noche organizaron turnos de vigilancia. Uno de ellos se mantuvo despierto mientras los otros dormían. Luego lo relevó otro. Y después, otro más, hasta que amaneció. Pero ninguno habló de lo que vio. Fue al calor del primer café, ya con la claridad filtrándose tímida entre los árboles, que las confesiones empezaron a salir, casi con vergüenza. «Yo vi a alguien», dijo el primero, tragando saliva. «Estaba recostado contra un árbol. No se movía, solo me miraba». «Yo escuché unos sonajeros», agregó el segundo, mirando al suelo. «Como esos que cuelgan de las patas de algunos caballos, pero sonaban raros, como si estuvieran oxidados». El tercero dudó, luego rió nervioso. «Y yo vi un jinete. Un hombre montado en un caballo negro. Quieto, muy quieto, pero no sé, creí que eran ilusiones por los rayos esos». En el pueblo, el comisario inició las investigaciones para dar con el paradero de los ladrones y el ganado robado. Pero ya habían pasado varios días, y tras cada tormenta brutal que azotó la región, las huellas se desvanecieron como si la tierra misma se hubiera tragado toda prueba. Además, los bandidos eran astutos. Cuando los ríos bajaban su caudal, hacían caminar al ganado por dentro del cauce, borrando todo rastro como si nunca hubieran pasado por allí. Aún así, se organizaron varias partidas de voluntarios para peinar el monte. Pero la región era inmensa, y en muchos sectores el paisaje se volvía árido. Buscar allí era como buscar humo en el viento. Y la noche volvió, envolviendo al grupo de forajidos con su manto negro. Armaron campamento otra vez. Repartieron las mismas guardias. Pero esta vez fue distinto. No hubo sonajeros. No hubo figuras extrañas bajo los relámpagos. Nada,
visible. Al amanecer, los tres que habían hecho la guardia compartieron lo vivido mientras tomaban café en silencio, bajo una niebla baja que no parecía querer irse. Escuché el relincho de un caballo, dijo el primero, sin levantar la vista. Estaba cerca, pero no se veía nada. Solo oscuridad. Yo oí los frenos, añadió el segundo, temblando levemente. El tintineo de los metales y un par de azotes, como si alguien le hablara al animal con la fusta. El tercero tragó saliva antes de hablar. Lo mío fue peor, escuché pasos de caballo alrededor del campamento. Despacio primero, y luego al galope. Daban vueltas, vueltas. Pero no vi a nadie, se miraron. Todos. Incluso los que no hicieron guardia. No era solo lo que se había oído, era lo que se sentía. Como si alguien, o algo, los estuviera rondando. Jugando con ellos. Midiéndolos. ¿Será que nos están siguiendo? Preguntó uno, bajando la voz. No lo creo, respondió otro. El terreno nos favorece. Hemos sido cuidadosos, demasiado. Sí, pero llevamos casi 400 reses, replicó el más joven. Ellos pueden ir más rápido. Nosotros avanzamos lento. Muy lento. Si se organizan, nos pueden rodear fácil. Entonces habló el jefe. Su voz era grave, pero le temblaba un poco la mandíbula. Uno de nosotros se quedará atrás, unos kilómetros. En silencio, escondido. Vigilará desde lejos, y si nota algo raro, algo fuera de lo normal, nos avisará de inmediato. Después del desayuno, se cumplió la orden del jefe. Uno de los hombres se quedó atrás para vigilar el camino, atento a cualquier movimiento extraño. Si no pasaba nada durante el día, debía reunirse con los demás al anochecer, rendir su informe, descansar, y al día siguiente otro tomaría su lugar. Así seguirían rotándose mientras durara la travesía. El día transcurrió con una normalidad engañosa. Ni un ruido fuera de lugar, ni un movimiento sospechoso. Al caer la noche, el hombre rezagado se reunió con el grupo, aseguró no haber visto nada anormal, comió en silencio y se echó a descansar. Luego, como cada noche, los demás asumieron sus turnos de guardia. Al amanecer, mientras bebían café con los rostros ojerosos y las miradas cada vez más cargadas de duda, el jefe preguntó, ¿algún reporte? El primero en hablar lo hizo con voz seca. Escuché pasos. Justo detrás de mí, y luego a mi lado. Iba a dar la alarma, pero de pronto, el silencio. Como si se hubiera esfumado lo que fuera que me seguía. El segundo bajó la mirada antes de hablar. Yo escuché voces. Murmullos. Como si alguien hablara muy cerca. Me acerqué sigiloso al lugar desde donde venían, rodeé el campamento entero. Nada. Nadie. El viento no soplaba, y aún así, los murmullos seguían. Hasta que desaparecieron. El tercero, visiblemente perturbado, tomó aire antes de hablar. Yo oí como alguien cargaba un revólver. No el sonido seco de un arma cualquiera. Escuché, con claridad, cómo giraban el tambor y cómo una a una las balas se introducían. Como si alguien se preparara para algo. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier palabra. Ninguno se atrevió a comentar lo evidente, pero las miradas entre ellos lo decían todo. Ya no eran alucinaciones pasajeras ni cuentos de guardia nocturna. Era real, y era algo que no entendían. Algo, o alguien, los estaba intimidando. El jefe, con el rostro cansado y el sombrero ladeado por el viento, se rascó la cabeza con fastidio. ¿Qué diablos está pasando?, dijo, alzando la voz. ¿Están seguros de lo que dicen? Parece que se han acobardado. Están como niños, temiéndole a la oscuridad, pero todos afirmaron con seriedad. Sus ojos no mostraban duda ni ganas de bromear. Uno de ellos respondió, ¿para qué mentir, jefe? ¿Qué ganamos con eso? Lo que oímos, lo oímos. Algo raro está pasando. El jefe no supo qué responder. Miró al suelo, suspiró profundo y luego refunfuñó con desgano.
Sin añadir más, dio las órdenes del día y comenzó una nueva jornada como si nada. Ya por la tarde, el encargado de vigilar la retaguardia avisó que había visto, a lo lejos, a dos hombres cabalgando lentamente en la misma dirección que ellos. Pero luego de un trayecto cambiaron de rumbo. No parecían sospechosos, dijo el hombre, pues durante todo el día no volvió a verlos. El jefe, inquieto, pero con orgullo mal disimulado, decidió tomar el primer turno de guardia junto a uno de sus hombres. La noche transcurrió sin sobresaltos, al menos en apariencia. Nada se movió, ni un crujido, ni un murmullo. ¿Oíste algo?, le preguntó en voz baja al compañero. No, señor. Nada, respondió el hombre. Lo que pasa es que están cagados del susto, gruñó el jefe. Están viendo y oyendo fantasmas donde no hay nada. Les está entrando la cobardía, y eso es lo que más odio de un hombre. La primera guardia terminó. Luego vino la segunda. Después, la tercera. Y con la primera luz del amanecer, el jefe reunió a todos para el café, como era costumbre. ¿Alguna novedad?, preguntó con ironía. ¿Qué vieron ahora? ¿Qué excusa tienen hoy para seguir con el show? Uno de los guardias dudó. Quería hablar, pero le temía más al desprecio del jefe que a lo que había escuchado. Aún así, se armó de valor. Jefe, así no me crea, anoche escuché una risa. Una risa de hombre, cerca, a unos metros de donde yo estaba. Pensé que era uno de ustedes haciéndome una broma, pero al mirar, todos dormían. No era de aquí. El jefe lo fulminó con la mirada. Lo que pasa es que están ensuciando los pantalones del miedo, gritó. Están blanditos, eso es lo que son. Volvió la vista al segundo guardia, que se mantenía callado. ¿Y tú? ¿Qué pasó contigo? El hombre, tragando saliva, forzó una sonrisa. Nada, jefe. Todo tranquilo, pero por dentro recordaba con pavor el silbido que sintió detrás de su nuca. Un silbido largo, frío, como si algo, o alguien, quisiera que volteara. Incluso había alzado el revólver. Estuvo a punto de disparar, pero no había nadie. Nadie visible. El jefe, aún molesto, le lanzó una orden con desdén. Esta noche haces doble turno, cobarde. Y mientras el sol subía por el horizonte, ninguno pudo sacudirse la sensación nerviosa de su ser. El canto de las aves nocturnas parecía filtrarse por entre las orejas de los cuatreros, como un cuchicheo que flotaba en el viento. Agotados por la travesía, pronto cayeron rendidos sobre el suelo seco, que hacía las veces de colchón. El guardia castigado se quedó cumpliendo su doble turno, aburrido por la molestia en silencio, mientras las sombras lo envolvían. A la distancia, el mugido monótono del ganado era el único testigo sonoro de la noche. La oscuridad era tortuosa, como si algo más, algo invisible, se arrastrara con ella. Horas después, cuando el primer centinela entregó su turno, no dijo ni una sola palabra. Lo que inquietó al segundo guardia no fue solo el silencio, sino que el compañero se había quedado de pie junto al campamento, demasiado cerca, casi entre los cuerpos dormidos, cuando debía estar a varios metros, vigilando desde la colina. Aquello no era normal. A la mañana siguiente, el grupo despertó al ritmo del café caliente y el crujido de huesos cansados. El jefe, con su tono burlón, rompió el silencio. Bueno, ¿y esta vez? ¿Alguna aparición fantasmal? ¿O anoche durmieron como angelitos? Los demás se rieron sarcásticamente, esperando que los centinelas dijeran algo. Pero ninguno habló. Se miraron, esbozaron sonrisas incómodas y callaron. El primero, sin embargo, tenía el corazón aún encogido. En medio de su turno, había sentido que alguien, o algo, le arrancaba el sombrero y lo arrojaba al suelo. Se le heló la sangre. Quiso gritar, quiso disparar, pero ¿a quién? No había nadie. Ni un alma. Solo el viento y esa presencia que lo rodeaba como un resuello tenebroso. El segundo tampoco hizo su turno tranquilo. Sintió con claridad como una mano le palmeaba el hombro, fuerte, decidida, como si quisiera despertarlo o advertirle algo. Se lanzó hacia adelante en un impulso desesperado, desenvainó su revólver y apuntó a la nada. Nada.
Solo oscuridad y el ruido de su propio jadeo. Ambos decidieron callar. Sabían que, de hablar, serían objeto de burlas o castigo. Pero el silencio no borraba el miedo. Ese miedo que les dejaba claro que ya no estaban solos. Continuaron arreando el ganado bajo un sol despiadado que les abrasaba la piel y les chupaba el aliento. Faltaban apenas un par de jornadas para llegar a su destino, y aunque aquello podría haberles dado cierta tranquilidad, en cambio los mantuvo aún más alertas. Sabían, porque lo habían aprendido con sangre y fuego, que en su oficio no se bajaba la guardia ni en el último suspiro. La desgracia, como las alimañas, solía atacar cuando el cuerpo se rendía y la mente flaqueaba. El calor del día fue brutal. Varias reses comenzaron a desfallecer por el cansancio, la sed y el terreno quebrado. Aquellas que caían eran abandonadas sin más. Nadie tenía tiempo ni ánimo para perderse en sentimentalismos. Si una vaca caía, era pérdida asumida. Los bandoleros no se detenían por nada, ni por nadie. Durante una breve parada al atardecer, mientras los demás estaban ocupados con las reses o calentando café, los dos centinelas de la noche anterior se apartaron con disimulo. Se sentaron sobre una piedra y, en voz apenas audible, se contaron lo sucedido durante sus turnos. Uno hablaba con los ojos bien abiertos, como si aún sintiera la mano invisible sobre su hombro. El otro contaba lo de su sombrero. No querían que nadie los escuchara. No solo por evitar la burla, sino porque había algo más, un sentimiento nervioso, una sensación amarga de que estaban viviendo cosas que no debían ser vividas. Ya era de noche, y el jefe quiso tomarse un par de tragos de whisky con sus compañeros para alejar un tanto el cansancio del día transcurrido. Se sentaron alrededor de la fogata, que les prodigaba calor, un buen ambiente para beber un par de sorbos de aquel elixir alcohólico. Bebieron su tranquilizador líquido y, luego de consumir unos cuantos tragos, de comer y charlar un poco, se fueron a descansar. La jornada del día siguiente sería igualmente dura, difícil y muy agotadora. Aunque se veían y estaban muy cansados, se les notaba la alegría, pues al parecer, según ellos, el golpe delincuencial que habían dado en aquella granja les había salido perfectamente bien, y pronto obtendrían sus ganancias, las cuales ya sabían en qué iban a utilizar. Cada uno pensaba en comida, mujeres y vicio. Luego de eso, volverían a dar otro golpe, para seguir con su rutinaria vida delincuencial. La noche avanzó pacíficamente, hasta eso de la 1 de la mañana, cuando una feroz balacera se desató contra ellos. Como se encontraban dormidos, reaccionaron un poco tarde. Caballos galopaban alrededor del campamento, hombres que gritaban con salvajismo y las balas les zumbaban sobre y por los lados de la cabeza. Ellos también comenzaron a disparar hacia donde escuchaban el galope de los caballos, los gritos de los hombres y de los fogonazos de los disparos. Esta instigación duró apenas 1 o 2 minutos, pero fueron eternos para los cuatreros, que sintieron que la muerte venía por ellos. Después de un rato, todo quedó en silencio. No se escuchaba ni se veía nada. Ellos no se movían de sus puestos, donde se hallaban resguardados, esperando otro embate. Pero pasó casi 1 hora y nada sucedió. El silencio era total. Ni los grillos, del susto, quisieron volver a tocar sus melodías nocturnas. El jefe dio la orden a uno de sus secuaces de hacer una inspección por el lugar, pero no halló nada. Los hombres no pegaron el ojo durante la noche. Permanecían atentos a cualquier eventualidad que pudiera volver a surgir. El día llegó, y el jefe ordenó nuevamente inspeccionar los alrededores, esperando encontrar algún muerto, sangre, o algo que evidenciara que habían podido dar de baja a un hombre o a un caballo durante la batalla, ya que ellos no sufrieron ni una baja. Pero nada, no había rastro de nada, ni sangre, ni cadáveres, ni huellas, ni ramas rotas por donde se dio el supuesto ataque. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño!, musitó uno de los hombres. ¿Serán los espíritus de los hombres que matamos en la hacienda que quieren vengarse?, dijo otro, atemorizado. ¿Serán los espíritus que vagan por la zona? Esto lo decían con un terror indescriptible al no encontrar evidencia alguna de aquel combate. En ese instante,
Todos comenzaron a hablar de los eventos ocurridos en cada una de las noches y de lo que habían experimentado cada uno de los guardias. Hasta el mismo jefe se puso nervioso y ya empezaba a mostrarse crédulo ante lo que decían sus hombres. Hablaron un poco más, pero el día les dio valor, algo que hizo que, una vez más, decidieran continuar con su misión. El día transcurrió con eventualidades normales para los ya cansados zampones, que no veían la hora de entregar el ganado, el cual ya habían vendido semanas antes a un comprador también delincuente, a quien no le importaba el proceder de las reses, a él solo le interesaban las ganancias que obtendría por el comercio. La noche, muy horonda, arribó, pero con ella también llegó el temor para los cuatreros, que la veían como su enemiga, amiga de los espantos que se ocultaban bajo su traje negro. Algunos se preguntaban cómo evitarla, cómo saltársela, pero no había más remedio que afrontarla. Para procurar mejor tranquilidad y descanso, el jefe dio la orden, muy temprano, como a eso de las 3 de la tarde, de hacer campamento, para dormir más de lo habitual y estar en guardia para lo que pudiera suceder. No permitió que bebieran nada, e hizo que tomaran bastante café para permanecer lúcidos la mayor parte del tiempo. También ordenó que los turnos se hicieran de a 3 hombres, con el fin de que tuvieran una mejor reacción ante cualquier inconveniente. La noche transcurría sin prisa, como queriendo ser cómplice de lo que pudiera presentarse, como queriendo llenar a los hombres de incertidumbre, ansiedad, angustia, una zozobra abrumadora que los mantenía alerta, en horror de la espera. A las 4 de la mañana, gritos desgarradores, disparos, relinchos de caballos y galopes interrumpieron el silencio del campamento. Los hombres, soñolientos, agotados y aterrorizados, respondieron también a tiros, aunque el enemigo no se veía por ningún lado, solo se escuchaba. La balacera era intensa de parte y parte, pero los zampones no estaban muriendo por disparos, sino por infartos provocados por el terror. El ataque no parecía venir de seres humanos. En sus rostros se notaba el deseo brutal de correr, de huir de eso desconocido que los acechaba. En sus conciencias, comprendieron que aquello que los atacaba no era de este mundo. No era humano. ¡Qué suplicio! Por momentos, en breves lapsos de lucidez, pensaban en escapar, ¿pero a dónde? La oscuridad no lo permitiría, y las criaturas que los embestían tampoco. ¡Qué horror! Por Dios, ya no resistieron más el pánico. Comenzaron a gritar, a gemir, a llorar. Sus cuerpos no soportaban el terror. El temblor en sus extremidades, la presión en sus pechos, los mataba uno a uno. Y quienes los veían caer, se aterraban aún más ante lo macabro del suceso. A la mañana siguiente, todo volvió a cobrar vida en el paraje, excepto los 6 cuerpos que yacían en el suelo con los rostros demacrados por el terror. Ni una sola bala los había alcanzado, habían muerto de puro espanto. El ganado pastaba tranquilamente entre los restos del campamento, como si nada hubiera ocurrido, y a lo lejos se veían 3 figuras que se alejaban lentamente, perdiéndose en la mañana. Eran Don Abel y sus 2 ayudantes, los hombres que los cuatreros asesinaron en la hacienda, ya sin sangre ni carne, solo sombra y propósito. Por eso dice el viejo adagio colombiano, quien las hace meando, las paga cagando. Los muertos cobraron su venganza. Y así termina la historia, pero la magia de la narración nunca se desvanece. Mantente atento para más historias que te transportarán a nuevos mundos y encenderán tu imaginación. No dudes en darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta.